¡Ay, qué cosa más curiosa y conmovedora! Imagínate que una viejecita, solita en su casa, se encuentra un gatito tan chiquitico y raro bajo la lluvia. Y ese gatito que crecía rapidísimo, resultó no ser un gato, sino algo salvaje y misterioso. Pero la historia no es solo de un animalito, sino del amor, la lealtad y cómo, a veces, un corazón noble puede domesticar a la fiera más indómita. Agárrate bien, porque esta historia que te voy a contar, te va a tocar el alma de una forma que no te esperas. El pueblito de Valdecolinas era como un secreto entre colinas, un lugar que en verano se ahogaba en un mar de verde y en invierno se escondía bajo mantos de nieve. Justo en el límite donde las últimas casitas se perdían en el espeso bosque de guindos y alisos, se alzaba una casa de madera vieja. Sus persianas se caían a pedazos y el porche crujía con cada paso, como si contara una historia. Las paredes de aquella casa, ennegrecidas por el tiempo y el frío, guardaban el calor del hogar y los olores de décadas, setas secas, menta, leche y pan recién horneado. Allí vivía doña Ángela, la última de la estirpe de los Corral, una familia muy conocida en esas tierras. Hubo un tiempo en que esta casa era una fiesta, risas de niños, el ruido de platos, el crujir del suelo bajo las botas pesadas de su marido. Pero el tiempo, ese ladrón silencioso, se lo llevó todo. Los hijos crecieron y se marcharon a la ciudad, el marido murió de una enfermedad que ni los curanderos ni los médicos de la ciudad pudieron sanar, y los nietos, los nietos llamaban muy de vez en cuando y venían aún menos. La vida en la ciudad corre a un ritmo que aquí, en el campo, ni se entiende. Aquí el tiempo era un río lento como la miel que cae de un tarro volteado. Ahora sus únicos compañeros eran sus gatos. Doña Ángela comenzaba cada mañana llenando 5 cuencos, para Pelusa un pedacito de pescado, para Mimi y Luna, gachas con leche, para Tigre, lo mismo que a ella, y para Bigotes, pan remojado en caldo tibio, porque sus dientecitos ya no servían para cosas duras. Después de desayunar, daba una vuelta por la casa, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Por las noches, doña Ángela se sentaba en su sillón junto a la chimenea, tejía o leía un libro viejo, y les contaba a sus gatos historias de cómo la casa olía a pasteles los domingos, de cómo los niños jugaban en el patio, de cómo su marido construyó los muebles que aún estaban en la esquina. Los gatos la escuchaban. Algunos dormitaban, otros la miraban fijamente con sus ojos amarillos o verdes. «¡Ay, qué buenos sois conmigo!», les decía, acariciando a uno detrás de la oreja. No como las personas, que se olvidaron de esta anciana. Pero lo que más le faltaba era la risa de los niños. A veces se descubría hablando sola, con aquellos que ya no estaban, con su marido, al que enterró bajo un aguacero que obligó a llevar el ataúd bajo una lluvia torrencial, con su hija, que se fue a la ciudad y la llamó hace 3 meses por última vez, con el nieto que corría por ese mismo patio y ahora ni siquiera respondía a sus mensajes. La casa estaba llena de fantasmas del pasado. Pero una vez en otoño, cuando la lluvia fría golpeaba el tejado y el viento arrastraba las hojas amarillas por la calle, un chillido fino y lastimero resonó bajo el porche. El otoño en Valdecolinas siempre llegaba despacio. Primero las hojas de los abedules se ponían amarillas en los bordes, luego las primeras nubes frías se posaban sobre el bosque, y por las mañanas, doña Ángela se despertaba con la necesidad de encender la chimenea no solo por las noches, sino también al amanecer. Ese día, la lluvia había comenzado antes del mediodía, una llovizna pesada y persistente que convertía la tierra en un fango negro y pegajoso. Doña Ángela regresó tarde del mercado. La bolsa con pan y provisiones le pesaba en el brazo, y el camino de tierra a la casa estaba tan blando que cada paso era un esfuerzo. Estaba a punto de llegar a la valla cuando se detuvo. A través del ruido de la lluvia, se escuchó un sonido débil, lastimero. Frunció el ceño, dejó las bolsas en el porche y aguzó el oído. El sonido se repitió. Venía de abajo. Se agachó, apartó las tablas mojadas que protegían el espacio bajo el porche del viento y se quedó helada. En la oscuridad sobre la tierra mojada, había una bolita gris diminuta, un gatito tan sucio y mojado que ni el color de su pelaje se distinguía. Temblando se acurrucó en una esquina y miró a doña Ángela con unos ojos amarillos enormes, en los que se leía una pregunta silenciosa: ¿me llevarás contigo? «Ay, Dios mío», susurró Ángela. Extendió la mano, esperando que el gatito se asustara, bufara o intentara huir, pero no hizo ni una cosa ni la otra. Se estiró hacia sus dedos, se restregó con la nariz en su palma y volvió a maullar débilmente. Doña Ángela lo tomó con cuidado en sus brazos.
El gatito era tan ligero como una pluma y estaba helado. De inmediato se acurrucó contra su pecho como si buscara el último lugar cálido en la tierra. Vamos a casa, pobrecito. Dentro de la casa todo estaba en silencio. Los gatos dormían, Pelusa en la chimenea, Mimi en el alféizar de la ventana, los demás en sus rincones favoritos. Solo Bigotes, al oler un aroma desconocido, levantó la cabeza y miró a doña Ángela. Ella envolvió al gatito en un trapo viejo, lo secó, luego tomó una toalla más seca y comenzó a frotar con cuidado su cuerpecito helado. Debajo de la suciedad, su pelaje no era simplemente gris, sino de un tono ceniza inusual, con anillitos oscuros en la cola y rayas apenas visibles en las patas. Pues no eres un gato cualquiera, murmuró doña Ángela. El gatito estornudó, luego se estiró y se restregó débilmente con la nariz en su mano. Tenía hambre. Calentó leche, la vertió en un platito y se lo puso delante. El gatito primero lo olió con cautela, luego, como si temiera que le quitaran la comida, se abalanzó sobre la leche con tal avidez que hasta se atragantó. Parece que llevas mucho tiempo sin comer, suspiró doña Ángela. Cuando terminó, lo tomó en sus brazos y lo examinó, las orejas estaban intactas, los ojos limpios, las patas sin heridas. Solo estaba hambriento, pequeño y muy solitario. ¿Y dónde estará tu mamá?, le preguntó en voz alta. El gatito respondió ronroneando, un sonido débil, apenas audible, pero era la primera vez que lo hacía no por miedo o hambre, sino, al parecer, por placer. Bueno, dijo doña Ángela, te quedarás aquí por ahora. Le hizo una camita improvisada en una cesta vieja con una manta tibia, pero tan pronto como lo puso en la cesta, él salió de inmediato y la siguió. Doña Ángela dio un paso, él la siguió, tambaleándose con sus patitas débiles. Ella se detuvo, él se sentó a sus pies y la miró de nuevo con sus ojos amarillos. Vaya carácter tienes, se rió doña Ángela. Lo tomó en brazos y el gatito se acurrucó en su pecho, se pegó a ella y cerró los ojos. Así se quedó dormido. A la mañana siguiente los gatos descubrieron al nuevo inquilino. Pelusa fue el primero en acercarse con su cola bien alta, lo olió, bufó y se alejó, dejando claro que no le impresionaba. Mimi simplemente bufaba desde la esquina. Luna, con cuidado, olfateó al gatito y perdió el interés. Tigre, para sorpresa de doña Ángela, mostró una tolerancia inesperada, simplemente le lamió una oreja y se marchó. Bigotes se acercó, lo miró por un largo rato y luego se acostó a su lado, comenzando a lamerle el lomo. ¿Ves?, dijo doña Ángela, acariciando la cabeza de Bigotes, no estás solo. El gatito, al que ya llamaba Chispas, pareció entenderla. Se restregó con el hocico en su palma y ronroneó. Pasó una semana, luego otra. Chispas crecía a pasos agigantados. Tenía un apetito insaciable, se comía todo lo que le daban y de inmediato pedía más. Su pelaje, ahora limpio y esponjoso, brillaba con un tono plateado, y en su pecho y patas aparecieron manchas oscuras, como las de un pequeño leopardo. Pero lo que más asombraba a doña Ángela eran sus ojos, grandes, redondos, de un amarillo brillante con pupilas verticales. Miraban el mundo con una conciencia que no era de gato. Eres muy especial, le decía, rascándole detrás de la oreja. Chispas ronroneaba en respuesta, y luego se subía a su regazo y se quedaba dormido, hecho un ovillo. Al cabo de un mes, ya era más grande que todos los demás gatos. Sus patas se hicieron enormes, su cola, gruesa y peluda, y su mirada, de alguna manera, pesada. Los vecinos que pasaban a ver a doña Ángela por hierbas o simplemente para charlar movían la cabeza. Ese no es un gato, decía el viejo Eugenio, mirando a Chispas. ¿A qué es un lince, o algo así? ¿Qué tonterías dices?, le respondía doña Ángela, es un gato normal. Pero a veces, ella misma se daba cuenta de que Chispas no se comportaba como los otros. No jugaba con ovillos, no perseguía los reflejos del sol ni peleaba con Pelusa por el mejor sitio en la chimenea. Simplemente observaba, se sentaba junto a la ventana y miraba al bosque, o seguía a doña Ángela a todas partes, como si la estuviera cuidando. Y una vez, cuando ella resbaló en el suelo mojado, Chispas apareció a su lado en un instante y la miró a los ojos con preocupación. Tranquilo, hijo, susurró acariciando su cabeza. Chispas ronroneó y se restregó con la mejilla en su mano. Esa noche, cuando doña Ángela se fue a la cama, él se acostó a sus pies como siempre, pero antes la miró fijamente con sus ojos amarillos, como si quisiera decirle algo. El invierno llegó a Valdecolinas de repente.
Una mañana doña Ángela se despertó con un silencio inusual. Fuera, una capa gruesa de nieve blanca había devorado todos los sonidos, y solo las raras huellas de las patas de los pájaros se veían como manchas oscuras en la superficie inmaculada. La casa estaba calentita, la chimenea crepitaba, los gatos dormitaban en sus rincones, todos excepto Chispas. Él estaba sentado junto a la ventana, inmóvil como una estatua, mirando al bosque. Parecía que sus ojos amarillos veían algo que el ojo humano no podía. ¿Qué ves ahí?, le preguntó doña Ángela, acercándose a él. Chispas giró lentamente la cabeza, la miró y luego volvió a mirar por la ventana. Doña Ángela suspiró y se puso a hacer sus tareas matutinas, llenó los cuencos, echó más leña a la chimenea, preparó té. Los gatos se despertaron poco a poco, se estiraron y se acercaron a comer. El gato anaranjado estaba sentado en la chimenea, sin quitarle los ojos de encima a Chispas. Tenía el pelaje un poco erizado, las orejas pegadas a la cabeza y la cola moviéndose nerviosamente. Pelusa, ven a comer, lo llamó doña Ángela, pero Pelusa no se movió. Solo gruñó sordamente cuando Chispas por fin se alejó de los cuencos para ir al suyo. ¿Qué les pasa hoy?, pensó Ángela. No se dio cuenta de inmediato de que los demás gatos también se comportaban de forma extraña. Mimi no se acercó a su comida hasta que Chispas se alejó. Luna se encogía cuando él pasaba. Incluso el bonachón de bigote se ponía en guardia, a pesar de que normalmente trataba a Chispas con condescendencia. ¿Qué os habéis puesto de acuerdo?, se sorprendió doña Ángela. Chispas parecía no prestarle atención. Comía despacio con dignidad, no como los demás, sin abalanzarse ni apresurarse. Luego se acercó a doña Ángela, se restregó en su pierna y se tumbó junto a la chimenea, hecho un gran ovillo peludo. Pasaron los días y las rarezas no hacían más que aumentar. Los gatos que antes dormían donde les daba la gana, ahora evitaban a Chispas descaradamente. Si él se acostaba en la chimenea, Pelusa se iba al alféizar de la ventana. Si él pasaba por su lado, Luna pegaba las orejas y se hacía a un lado. Incluso Tigre, normalmente imperturbable, ahora prefería mantenerse alejado. Doña Ángela se dio cuenta de otras cosas. Chispas nunca maullaba. Podía ronronear un sonido bajo y ronco como el de un motorcito, pero no emitía sonidos parecidos a los de un gato. Sus movimientos eran fluidos, casi silenciosos, incluso cuando corría. A veces, doña Ángela se daba cuenta de que la miraba no como un gato mira a una persona, sino como un igual a un igual, como si entendiera cada palabra. Tráeme la lana, dijo una vez, solo para probar. Chispas levantó la cabeza, miró a la cesta en la esquina, luego a ella, y no se movió. Bueno, vale, se rió doña Ángela, quizás no me entiendes. Pero por la noche, cuando ella tosió al levantarse del sillón, Chispas apareció a su lado en un instante. Se pegó a ella con todo su cuerpo como si temiera que se cayera, y la miró a los ojos con una atención preocupada. No pasa nada, hijo, le acarició la cabeza. La vejez no es una enfermedad. Él ronroneó en respuesta, pero sus pupilas se quedaron estrechas y alerta. Los vecinos también empezaron a notar las rarezas. Ángela, ¿qué bicho es ese que tienes?, le preguntaba la vecina Margarita, asomándose a la casa. Parece un gato, pero no lo es. Es un gato normal, le respondía doña Ángela. ¿Qué gato va a ser?, movía la cabeza el viejo Eugenio. Míralo, las patas como palas, la cola como una tubería y los ojos como los de un búho. En esos momentos Chispas se quedaba inmóvil, moviendo solo ligeramente las orejas, como si estuviera escuchando, y luego, cuando los invitados se iban, se acercaba a doña Ángela y le restregaba con el hocico en la palma, como si le dijera, no les hagas caso. Me da igual lo que seas, le susurraba ella, rascándole detrás de la oreja. Eres mío y punto. Pero una noche un sonido extraño la despertó. Un gruñido sordo, un crujido que venía del patio. Doña Ángela se levantó de la cama. Chispas no estaba a su lado. Se acercó a la ventana, corrió la cortina y se quedó helada. En el patio, iluminado por la luz de la luna, Chispas estaba de pie con la espalda arqueada. Su pelaje estaba erizado, su cola, esponjada, y de su garganta salía un gruñido bajo y ronco. Delante de él, a una distancia de unos cuantos pasos, estaba sentado un zorro grande, rojizo, con patas negras y una mueca depredadora. El zorro, que normalmente no le tenía miedo ni a los perros, se echaba para atrás.
Chispas dio un paso hacia adelante. El zorro retrocedió. Otro paso, y el zorro se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Chispas lo miró por unos segundos, luego se dio la vuelta lentamente y se dirigió a la casa. Doña Ángela volvió corriendo a la cama. Cuando la puerta crujió y los pasos pesados rasgaron el suelo, fingió estar dormida. Chispas se acercó, se quedó un rato a su lado, luego le lamió la mano con cuidado y se acostó a sus pies. «No eres un gato», se susurró doña Ángela. Y fuera, el viento movía la nieve como si intentara borrar las huellas de aquel extraño encuentro nocturno. A la mañana siguiente, doña Ángela observó a Chispas a la luz del día. Su pelaje era más denso que el de los otros gatos, la capa interior, gruesa, casi como la de un animal salvaje. Sus orejas un poco más redondas con unas borlas apenas visibles, y los ojos, no eran como los de un gato común. Ese invierno Valdecolina se volvió un lugar inquieto. Primero desapareció una gallina del viejo Eugenio, luego los víveres de la bodega de Margarita. Los vecinos susurraban que una manada de perros vagabundos andaba por el pueblo, o tal vez un lobo se había aventurado a salir del bosque, pero no encontraban huellas, solo la nieve, como si alguien la hubiera barrido con cuidado. Doña Ángela escuchaba esas conversaciones tomando té en el banco junto a la chimenea y a escondidas, miraba a Chispas. Él estaba acostado a sus pies, hecho un enorme ovillo gris, y dormía, o fingía dormir. «Deberías salir a dar un paseo», lo regañaba, rascándole detrás de la oreja, «o te vas a asar en la chimenea como pelusa». Chispas abrió un ojo, la miró con un reproche mudo y lo volvió a cerrar. Pero por las noches, cuando doña Ángela se acostaba, él invariablemente salía al patio, silencioso como una sombra. Ella lo veía desaparecer en la oscuridad y escuchaba cómo, a lo lejos, la nieve crujía bajo sus patas pesadas. Y por las mañanas encontraba regalos extraños en el porche, a veces una liebre pequeña, a veces una perdiz. «Vaya cazador estás hecho», movía la cabeza doña Ángela, observando su nueva presa. En esos momentos Chispas se sentaba a su lado, se lamía una pata y parecía satisfecho. Aquella noche doña Ángela se despertó porque la casa estaba demasiado silenciosa. Ni siquiera la chimenea crepitaba. Solo el viento aullaba en la chimenea. Escuchó ni la respiración de los gatos, ni el crujido familiar de las patas en el suelo. «Chispas», lo llamó en un susurro. No hubo respuesta. Estaba a punto de levantarse cuando de repente escuchó un crujido, no el que hacía la casa vieja, sino uno cuidadoso, hecho claramente por la mano de alguien. Alguien estaba tocando la puerta. Doña Ángela se quedó helada. En Valdecolina no se cerraban las puertas para que si todos se conocían. Pero ahora sus dedos se alargaron solos hacia el hacha que estaba junto a la chimenea. El crujido se repitió, luego un golpe ligero, como si alguien estuviera comprobando si el cerrojo estaba bien puesto. Y de repente un gruñido bajo y ronco, más parecido al sonido que hace un oso enfurecido que al bufido de un gato. Doña Ángela saltó de la cama. Tras la puerta se escuchó un grito, luego pasos, otro grito y un rugido salvaje que hizo temblar los cristales de las ventanas. Ella abrió la puerta de golpe. En el porche dos hombres grandes, vestidos con ropa oscura, se movían desesperados. Uno se revolcaba en la nieve cubriéndose la cara con las manos, el otro blandía un cuchillo desesperadamente. Y entre ellos, bloqueando la salida, estaba Chispas. Pero no era el mismo Chispas que dormía en su almohada. Su pelaje estaba erizado, haciéndolo parecer el doble de grande. Sus ojos brillaban en la oscuridad como dos linternas amarillas. De su boca abierta sobresalían colmillos, largos y blancos, para nada como los de un gato. Gruñía y bufaba, y cada sonido era como un latigazo. El segundo ladrón blandió el cuchillo. Chispas se movió hacia adelante no con un salto, sino con una especie de paso deslizante extraño. El cuchillo silbó en el aire, pero el animal ya estaba detrás del hombre. Se escuchó un grito. Doña Ángela vio cómo gotas oscuras caían sobre la nieve. «¡Corre!», gritó el primer ladrón. Salieron corriendo, tropezando, cayendo, dejando tras de sí un rastro de sangre. Chispas dio unos cuantos pasos tras ellos, luego se detuvo y se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los de doña Ángela. «Ven aquí», dijo con voz temblorosa. Chispas se acercó. Su pelaje estaba húmedo. En su pecho se veía una raya oscura,
¿sería su propia sangre? Entra en la casa. Él cruzó el umbral y en ese mismo instante, como si toda su fuerza se hubiera ido, se tambaleó y doña Ángela alcanzó a sujetarlo por el vientre. Tonto, susurró, sentándose en el suelo y abrazándolo. Tonto. Podrías haberte muerto. Chispas le restregó débilmente con el hocico en la mano. Por la mañana el pueblo estaba agitado. Encontraron a dos desconocidos en el camino, uno con la cara desgarrada, el otro con profundos arañazos en las manos. Murmuraban algo sobre un gato diabólico y un animal enorme. El viejo Eugenio estaba en el porche de doña Ángela, dándole vueltas a su gorra en las manos. Dicen que tienes un animal por aquí. Es un gato, respondió doña Ángela con calma. Un gato normal. ¿Qué gato va a ser?, repitió ella con firmeza, y Eugenio miró por encima del hombro de doña Ángela, donde en la penumbra de la habitación se veían dos ojos amarillos, y retrocedió apresuradamente. Bueno, ten cuidado. Cuando él se fue, doña Ángela cerró la puerta y se dio la vuelta. Chispas estaba sentado en medio de la habitación, lamiéndose una pata. En su pecho tenía una herida costrada, no muy profunda, pero visible. Ven aquí, le dijo. Él se acercó. Doña Ángela sacó un paño, lo mojó en agua tibia y limpió con cuidado el pelaje alrededor de la herida. Tonto, repitió. Chispas ronroneó y restregó su cabeza contra el hombro de ella. La primavera llegó a Valdecolinas antes de lo habitual. La nieve se derritió rápidamente, dejando caminos embarrados y los primeros brotes verdes junto al porche de la casa de doña Ángela. Pero a pesar del sol cálido, en el pueblo se sentía una tensión. Después del incidente con los ladrones, la gente hablaba de Chispas sin tapujos. Ese no es un gato, es un animal salvaje de verdad, movía la cabeza el viejo Eugenio sentado en el porche de la tienda. Yo he visto unos así en el zoológico. Se llaman manules. Son salvajes, agresivos, pueden matar a una persona. Déjate de tonterías, respondía Margarita, pero en su voz se oían dudas. Bueno, defendió a la anciana, y eso está bien. Doña Ángela escuchaba estas conversaciones, pero no se metía en ellas. Se sentaba en casa, zurciendo un suéter viejo y mirando de reojo a Chispas. Él estaba tumbado en el suelo, estirado a lo largo, siguiendo perezosamente a una mosca que zumbaba bajo el techo. La luz del sol caía sobre su espeso pelaje gris, resaltando los anillos oscuros de la cola y sus patas enormes con garras largas y afiladas. Sí, no se parecía a un gato normal. ¿Qué animal eres tú?, le preguntó en voz baja. Chispas giró la cabeza y la miró con sus ojos amarillos y sus pupilas verticales. No había ni malicia ni salvajismo en ellos, solo una comprensión tranquila. Al día siguiente llegó al pueblo un veterinario de la ciudad, un hombre alto y delgado con gafas. Los vecinos lo llevaron de inmediato a la casa de doña Ángela. ¿Usted es doña Ángela?, le preguntó un niño del vecindario. Ahí vive un animal de verdad. El veterinario sonrió. Bueno, enséñenme a ese animal. Doña Ángela lo recibió en el porche con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Qué quiere? Me han dicho que tiene un animal salvaje por aquí, dijo el veterinario con amabilidad. Tengo que comprobar si es peligroso. Peligroso o no, es mío, respondió doña Ángela, pero lo dejó pasar. Chispas estaba sentado junto a la chimenea y a primera vista, asombró al veterinario. Este se detuvo, se quitó las gafas lentamente, las limpió, se las volvió a poner. Es un manul, dijo por fin. ¿Un qué? Un manul, un gato salvaje de las estepas. No se encuentran en estas tierras. La población más cercana está a 1000 kilómetros. Doña Ángela observaba en silencio cómo el veterinario se acercaba con cautela a Chispas. Él no bufó ni huyó, solo se quedó sentado, evaluando al hombre con una mirada pesada. Increíble, murmuraba el veterinario, examinándolo. Un macho adulto, sano. ¿Cómo llegó a usted? Lo encontré bajo la lluvia, respondió doña Ángela con brevedad. Debería estar en un zoológico o en una reserva. Es una especie rara, en peligro de extinción. Chispas de repente giró la cabeza y miró al veterinario, que retrocedió involuntariamente. Ya ve, no quiere. Es mío, dijo ella con firmeza. Yo lo cuidé, yo lo alimenté y si quiere irse, se irá solo.
El veterinario quiso objetar algo, pero se cruzó con la mirada de Chispas y se calló. Un minuto después, ya estaba recogiendo su maletín. Bueno, tenga cuidado. A fin de cuentas, es un animal salvaje. No es salvaje, respondió doña Ángela, acompañándolo a la puerta. Por la noche se sentó en el porche mirando cómo el sol se ponía tras el bosque. Chispas estaba a su lado con su pesada cabeza apoyada en su regazo. ¿Qué dices, Chispas?, le acarició detrás de la oreja. Resulta que eres un animal raro. Él ronroneó en respuesta, y ese ronroneo era como un trueno lejano. Chispas levantó la cabeza y la miró a los ojos, luego, lentamente, como dándole tiempo a que se apartara, se restregó con el hocico en su mejilla arrugada. Doña Ángela se echó a reír. ¡Qué bicho tan raro! Mientras tanto, en el pueblo ya se contaba una nueva historia, la de la anciana que había domesticado a una bestia salvaje. Y ahora, al pasar por su casa, los vecinos aminoraban el paso y la saludaban con respeto. Y los niños dejaban trozos de carne en la huerta para el manul. Chispas aceptaba estos regalos, pero nunca comía delante de la gente. Tomaba la carne y la llevaba a la casa para doña Ángela. Pasó la primavera, llegó el verano. Una mañana, doña Ángela se despertó con un silencio inusual. Se sentó en la cama, Chispas no estaba en su lugar habitual, junto a la puerta. Chispas, lo llamó. Salió al patio, miró alrededor, y entonces lo vio. En el claro soleado, cerca del bosque, una figura gris estaba sentada. Chispas miraba a lo lejos, no al pueblo, no a la casa, sino más allá, por encima de los bosques, por encima de las colinas. Doña Ángela se le acercó. ¿Qué pasa, hijo? ¿La libertad te llama? Él giró la cabeza, la miró. En sus ojos no había tristeza, solo una comprensión tranquila. Ella se sentó a su lado, le acarició el lomo. Si quieres, vete. Chispas cerró los ojos, se restregó con la cabeza en su mano, luego se levantó, se estiró y se dirigió hacia el bosque. Doña Ángela lo miró marcharse, pero su corazón no le dolía. Él se detuvo en el borde del bosque y se dio la vuelta. Vete, asintió ella. Eres libre. Chispas la miró por un instante más, luego se dio la vuelta y desapareció en la verde espesura. Doña Ángela suspiró, se arregló el pañuelo y regresó a casa. Y por la noche, cuando estaba sentada en el porche con una taza de té, una sombra gris salió de la oscuridad. Chispas se acercó, puso a sus pies una liebre recién cazada y se acostó a su lado como si nada hubiera pasado. Doña Ángela se echó a reír y le acarició la cabeza. No era un gato, no era simplemente un animal salvaje. Era alguien que una vez escuchó el llamado de la bondad y se quedó para siempre. Chispas se quedó a vivir con doña Ángela. Cada mañana la recibía con un ronroneo cariñoso, y por las noches le calentaba los pies con su espeso pelaje. No era solo un gato, no era solo un animal. Se había convertido en parte de su corazón, un ser leal, devoto, real. Y todo había empezado con un simple deseo de ayudar a una bolita temblorosa bajo la lluvia. Amigos queridos, si esta historia les ha tocado el corazón, denle un me gusta y suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuevas historias conmovedoras. Escriban en los comentarios de qué ciudad o país nos ven. ¿Han tenido alguna vez un milagro parecido, cuando un animal cambió su vida? Vamos a esparcir la bondad, porque a veces regresa de las formas más inesperadas. Quién sabe, tal vez un día, bajo la lluvia, la felicidad también les sonría a ustedes.